y algo que casi nadie te dice sobre la Cuaresma. No en los sermones habituales, no en los programas religiosos y mucho menos en el ruido del mundo moderno. Pero si estás viendo este video, quizás no sea casualidad. Quizás llegaste aquí porque algo dentro de ti, una inquietud, un recuerdo, una preocupación silenciosa por tu familia, te trajo hasta este momento. Y lo que voy a decirte ahora puede parecer extraño al principio, pero cuanto más lo escuches, más sentido tendrá. Porque existe una batalla espiritual silenciosa que está ocurriendo dentro de muchas familias. Y el enemigo no está apuntando primero a los jóvenes, ni siquiera a los padres. Está apuntando a ti, al abuelo, a la abuela, a la generación que ya vivió suficiente para comprender lo que realmente importa. Puede sonar sorprendente, pero hay una razón profunda detrás de esto. El enemigo sabe algo que muchos abuelos han olvidado. Sabe que cuando un abuelo despierta espiritualmente, cuando decide volver a ocupar su lugar dentro de la familia, cuando levanta su voz en oración por sus nietos, algo en el mundo espiritual cambia. De repente, la historia de una familia comienza a moverse en otra dirección, y eso es precisamente lo que el enemigo no puede permitir. Por eso, durante años, quizás décadas, el mundo ha estado susurrando la misma mentira al oído de millones de abuelos. Tu tiempo ya pasó, ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora solo descansa. Pero lo que parece descanso, en muchos casos, ha sido una retirada silenciosa de la batalla más importante de todas. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque cuando un abuelo abandona su lugar espiritual, algo más sucede. No solo se pierde una voz sabia dentro de la familia, no solo desaparece una presencia de fe, se abre un vacío. Y en el mundo espiritual, los vacíos nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. Algo siempre los llena. A veces es la indiferencia, a veces es la confusión y otras veces algo mucho más oscuro. Por eso, durante años de ministerios, sacerdotes, exorcistas y hombres de oración han observado un patrón que se repite una y otra vez dentro de las familias. Cuando todavía hay un abuelo que ora activamente por su descendencia, las cosas cambian. Pero cuando ese abuelo se rinde, cuando deja de orar, cuando cree que su voz ya no importa, la protección espiritual de esa familia comienza a debilitarse de maneras que muchos ni siquiera comprenden. Yo mismo lo descubrí de una forma que jamás olvidaré. Y lo que ocurrió aquella noche todavía me produce un escalofrío cuando lo recuerdo. Porque fue en medio de un ministerio de liberación, uno de esos momentos donde el dolor humano se encuentra cara a cara con la batalla espiritual, cuando conocí a una mujer de 72 años. Sus manos estaban arrugadas por décadas de trabajo y oración. Su cabello era completamente blanco. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Había algo en ellos, una mezcla de cansancio, amor y una historia espiritual que llevaba toda una vida escribiéndose. La llamaré María, para proteger su intimidad. Y cuando se sentó frente a mí, pensé que venía por sí misma. Pero no, venía por su hijo, un hombre de 48 años que había caído profundamente en una adicción destructiva. Había abandonado la fe, había roto su relación con la familia y parecía haber desaparecido en una oscuridad de la que nadie sabía cómo sacarlo. María me miró en silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que jamás olvidaré, algo que cambió completamente mi manera de entender el papel de los abuelos dentro de la vida espiritual de una familia. Me dijo: Padre, dejé de orar por él hace 3 años. 3 años. 3 años de silencio espiritual dentro de una madre, dentro de una abuela, dentro de una mujer que durante décadas había sido la columna de oración de su familia. Al principio pensé que había entendido mal, así que le pregunté con cuidado por qué había dejado de orar.
Y su respuesta fue tan honesta que me dejó sin palabras. Me dijo: sentí que Dios ya no me escuchaba, sentí que ya era demasiado vieja, que mis oraciones ya no servían para nada. Y en ese momento comprendí algo aterrador. No era la adicción del hijo lo más inquietante. No era la oscuridad que estaba destruyendo su vida. Lo verdaderamente inquietante era la mentira que había logrado entrar en el corazón de esa mujer. La mentira de que la oración de un anciano pierde valor. Esa es una de las mentiras más peligrosas de nuestro tiempo. Y curiosamente, casi nadie habla de ella, porque cuando revisas las Escrituras con atención, descubres algo completamente diferente. Descubres que Dios nunca presenta la edad como una debilidad espiritual, todo lo contrario. En el libro de Job encontramos una frase que muchos pasan por alto demasiado rápido. Dice: en los ancianos está la sabiduría y en la larga vida el entendimiento. Eso no es poesía religiosa, es una afirmación teológica. Significa que el tiempo vivido no debilita la capacidad espiritual, la profundiza. Cada sufrimiento vivido, cada pérdida, cada oración repetida durante décadas, todo eso forma algo dentro de una persona que ningún joven puede imitar todavía. Una autoridad espiritual que solo se forma con los años. Por eso San Pablo, cuando escribe a Tito, no dice a los ancianos que se retiren, no dice que se aparten, les dice exactamente lo contrario. Les pide que se conviertan en modelos vivos de fe, de paciencia, de amor y de fortaleza para las generaciones que vienen detrás. En otras palabras, la Biblia nunca presenta la vejez como el final de la misión espiritual. La presenta como el momento donde esa misión alcanza su forma más profunda. Pero entonces surge una pregunta inquietante. Si eso es lo que enseña la Escritura, ¿por qué tantos abuelos hoy viven convencidos de que su tiempo espiritual ya terminó? La respuesta no es cómoda, pero es necesaria, porque el enemigo entiende algo que muchas familias han olvidado. Un abuelo que ora por sus nietos se convierte en una muralla espiritual que no es fácil derribar. Y cuanto más tiempo lleva esa persona caminando con Dios, más peso tiene esa intercesión. Esto no es una metáfora bonita, es algo que hombres de oración han observado durante siglos. Monjes, sacerdotes, exorcistas, todos coinciden en algo curioso. Cuando una familia todavía tiene un abuelo o una abuela orando activamente por ella, la batalla espiritual cambia. Pero cuando esa voz desaparece, la oscuridad encuentra menos resistencia. Recuerdo una conversación con un hombre que pasó más de 30 años viviendo en un monasterio en el norte de España. Mi propio tío, el hermano Esteban. Un hombre que pasó décadas en silencio, oración y contemplación. Una vez me dijo algo que en aquel momento me pareció exagerado, pero con los años entendí que tenía más razón de la que yo imaginaba. Me dijo: cuando un abuelo reza el rosario por sus nietos, está levantando una muralla espiritual que el infierno no puede derribar fácilmente. No lo decía como una metáfora, lo decía como alguien que había pasado décadas observando cómo la oración transforma historias familiares enteras. Y cuando empecé a trabajar más profundamente en el acompañamiento espiritual de familias, comencé a ver exactamente lo mismo. En situaciones de crisis familiar, de opresión espiritual o de conflictos que parecían no tener explicación, siempre hacía la misma pregunta. Una pregunta que al principio parecía extraña, pero que con el tiempo se convirtió en una de las más importantes que podía hacer. Preguntaba: ¿hay algún abuelo que todavía esté orando activamente por esta familia? Y las respuestas revelaban algo sorprendente. Cuando la respuesta era sí, siempre había una especie de resistencia espiritual dentro de la familia, algo que impedía que la oscuridad avanzara completamente. Pero cuando la respuesta era no,
cuando ya nadie estaba ocupando ese lugar, el panorama espiritual era completamente distinto. Y aquí es donde todo cambia, porque si lo que estamos diciendo es cierto y siglos de tradición espiritual indican que lo es, entonces la posición espiritual del abuelo dentro de una familia no es un detalle menor. No es un papel decorativo. Es una de las posiciones más estratégicas dentro de la batalla espiritual de una familia. Pero hay un problema que se ha ido instalando silenciosamente durante las últimas décadas. Y es que millones de abuelos han sido convencidos de que su papel ahora es desaparecer lentamente del centro espiritual de la familia. El mundo moderno les dice que su lugar es el sillón frente al televisor, que su tiempo de influencia ya pasó, que ahora deben quedarse en silencio mientras las nuevas generaciones deciden su propio camino. Pero si esa idea es una mentira, entonces estamos frente a algo mucho más serio, porque significa que muchas familias están perdiendo su primera línea de defensa espiritual sin siquiera darse cuenta. Y si eso es cierto, entonces la Cuaresma de este año podría ser mucho más importante de lo que imaginas. Porque hay algo curioso en los tiempos espirituales. A veces Dios no pide cosas complicadas, no pide gestos imposibles, no pide sacrificios extraordinarios. A veces pide algo mucho más simple, pero también mucho más incómodo. Pide que alguien vuelva a ocupar el lugar que abandonó. Y eso es exactamente lo que muchos abuelos están siendo llamados a hacer en esta Cuaresma. Volver a su lugar, no como espectadores, no como recuerdos del pasado, sino como intercesores activos por el futuro espiritual de su familia. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque durante años muchos han pensado que el papel espiritual más importante dentro de una familia pertenece a los padres. Pero en muchas ocasiones la historia demuestra algo diferente. Los padres están ocupados, están cansados, están distraídos por 1000 preocupaciones del mundo moderno. Pero los abuelos poseen algo que las generaciones más jóvenes todavía no tienen: tiempo vivido, fe probada, oraciones acumuladas durante décadas. Y cuando esas tres cosas se unen, algo poderoso comienza a ocurrir. Pero todavía no hemos llegado a lo más importante, porque si Dios realmente está llamando a los abuelos a despertar espiritualmente durante esta Cuaresma, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Qué se supone que debe hacer un abuelo que quiere volver a ocupar ese lugar espiritual dentro de su familia? No estamos hablando de teorías, no estamos hablando de ideas abstractas, estamos hablando de acciones concretas, cosas específicas que pueden comenzar hoy mismo. Y sorprendentemente, no son 5 cosas complicadas, son 5 gestos sencillos, pero cada uno de ellos tiene un peso espiritual enorme. 5 decisiones que pueden cambiar completamente la atmósfera espiritual de una familia. 5 pasos que, cuando se practican con fidelidad durante estas semanas de Cuaresma, comienzan a producir algo que muchas familias llevan años esperando sin saberlo. Pero hay algo importante que debes entender antes de escuchar el primero de esos pasos. Porque lo que voy a decir ahora puede parecer demasiado simple al principio. Tan simple que algunas personas lo descartan sin pensar demasiado. Sin embargo, curiosamente, es el paso que más resistencia genera. El paso que el enemigo más intenta evitar. El paso que ha sido abandonado silenciosamente por millones de personas durante las últimas décadas. Y lo que lo hace tan poderoso es que comienza con algo que el mundo moderno casi ha olvidado. Comienza con volver a arrodillarse. Y lo que ocurre cuando un abuelo vuelve a arrodillarse es algo que muy pocas personas imaginan. Pero aquí es donde muchos se detienen antes de empezar.
porque cuando escuchan la palabra arrodillarse, inmediatamente piensan en el dolor de las rodillas, en la edad, en el cuerpo, cansado después de tantos años. Y entonces aparece la primera resistencia silenciosa. Padre, tengo 70 años. Padre, tengo artritis. Padre, ya no tengo la fuerza de antes. Y todo eso puede ser verdad, pero curiosamente, cuando uno mira más profundo, descubre que el verdadero obstáculo muchas veces no está en el cuerpo, sino en el corazón. Porque durante años el mundo ha ido convenciendo lentamente a muchos abuelos de que su oración ya no cambia nada, de que su voz ya no tiene peso, de que su tiempo espiritual ya pasó. Y cuando alguien cree esa mentira durante demasiado tiempo, deja de arrodillarse, no porque no pueda, sino porque siente que ya no vale la pena hacerlo. Sin embargo, la historia de la fe cristiana está llena de ejemplos que dicen exactamente lo contrario. Recuerdo a un viejo sacerdote que conocí en mis primeros años de ministerio, el padre Rodrigo. Cuando lo visité por última vez antes de su muerte, tenía más de 80 años. Caminaba lentamente. Su cuerpo estaba débil y su voz apenas se escuchaba. Pero cuando entré en su pequeña habitación, encontré algo que jamás olvidaré. Estaba arrodillado en el suelo frío de su celda, con las manos extendidas sobre una fotografía familiar. No era su familia, no conocía a esas personas. Alguien le había dejado esa foto la noche anterior pidiéndole oración. 80 años de vida y todavía arrodillado en silencio, intercediendo por una familia que ni siquiera conocía. Cuando le pregunté por qué hacía eso, me miró con una serenidad que solo tienen los que han vivido mucho con Dios y dijo algo que nunca se borró de mi memoria. Porque mientras mis rodillas toquen el suelo, el infierno sabe que todavía no me he rendido. Y esa frase revela algo que el mundo moderno ha olvidado completamente. La posición del cuerpo en la oración no es un detalle decorativo. En la Biblia, arrodillarse es el lenguaje físico de la rendición total ante Dios. Es una declaración silenciosa que dice: Señor, yo no controlo todo, pero confío en que tú sí. Cuando un abuelo se arrodilla por sus nietos, está haciendo algo mucho más profundo que simplemente rezar palabras. Está reclamando espiritualmente la vida de esos niños ante Dios. Está diciendo en el mundo invisible que su familia no está abandonada, que hay alguien intercediendo, que hay alguien que todavía se mantiene firme en la brecha. Por eso el primer paso de esta cuaresma es tan simple que casi parece demasiado pequeño. 1 minuto al día. Solo 1 minuto. Arrodillado si puedes, o con el corazón arrodillado si el cuerpo ya no responde. 1 minuto diciendo en voz baja el nombre de cada nieto, nombrándolos uno por uno delante de Dios. Y aunque parezca algo pequeño, ese minuto puede convertirse en una grieta por donde entra la gracia en una familia entera. Pero apenas comenzamos, porque después de ese primer paso aparece el segundo. Y curiosamente, este segundo paso no tiene que ver con el silencio, tiene que ver con romperlo. Vivimos en una época donde las familias han aprendido a callar cuando se trata de la fe. No por maldad, sino por incomodidad. Los padres evitan hablar de Dios para no discutir con sus hijos adolescentes. Los hijos adultos evitan hablar de Dios para no incomodar a sus parejas. Y poco a poco se instala algo peligroso en la casa. Un silencio espiritual. Un silencio que parece respetuoso, pero que en realidad crea un vacío. Y como dijimos antes, los vacíos nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. Algo siempre los llena. Por eso la segunda cosa que Dios pide a muchos abuelos esta cuaresma es romper ese silencio con una valentía sencilla. No con discursos largos ni con sermones incómodos, con algo mucho más poderoso: historias. Los nietos necesitan escuchar de la boca de sus abuelos cuándo Dios fue real en sus vidas. Necesitan escuchar cómo sobrevivieron a momentos difíciles, cómo una oración cambió una situación imposible,
cómo la fe sostuvo la familia cuando todo parecía derrumbarse. Porque cuando un abuelo cuenta una historia de fe, no está transmitiendo solo información, está transmitiendo identidad. Y aquí es donde muchas familias descubren algo inesperado. Los nietos escuchan a sus abuelos de una manera distinta. No los ven como figuras de autoridad que imponen reglas, los ven como testigos de una vida entera. Por eso una sola frase dicha en el momento correcto puede quedarse grabada en el corazón de un niño durante toda su vida. Pero después de arrodillarse, después de romper el silencio, aparece algo mucho más difícil. Algo que muchos preferirían evitar. La tercera cosa que Dios pide esta Cuaresma es perdonar lo que todavía no se ha perdonado. No los pequeños desacuerdos del pasado, no los malentendidos que el tiempo ya borró. Estamos hablando de esas heridas profundas que se han quedado en silencio dentro del corazón durante años. Un hijo que decepcionó, un hermano con quien se rompió la relación, una injusticia familiar que nunca se resolvió. Esas heridas que uno aprende a esconder detrás de la rutina diaria, pero que siguen viviendo dentro del alma como raíces invisibles. Lo que muchos no saben es que el resentimiento no se queda encerrado dentro de quien lo siente. De alguna manera misteriosa, se filtra en el ambiente espiritual de la familia. Se convierte en una tensión que los nietos perciben sin saber explicarla. Por eso Jesús habló con tanta claridad sobre el perdón, no como un gesto sentimental, sino como una liberación espiritual. Cuando un abuelo perdona algo que llevaba décadas guardando, algo se rompe en el mundo invisible. Una cadena cae, una puerta se abre. Y cuando esa puerta se abre, aparece el cuarto paso: convertirse en el intercesor del linaje, no solo de los problemas presentes, sino de toda la historia familiar. Interceder por los errores del pasado, por las luchas del presente y por las decisiones que las futuras generaciones todavía no han tomado. En la tradición antigua, el anciano de la familia tenía exactamente ese papel. Era el guardián espiritual de la historia familiar, el que recordaba a Dios cada nombre del linaje, el que se ponía delante del Señor diciendo: aquí está mi familia, Señor, no la abandones. Muchos abuelos ya hacen esto sin saber que tiene un nombre. Cada noche repiten los nombres de sus hijos y nietos antes de dormir. Cada mañana piden protección para ellos. Cada vez que escuchan una mala noticia, levantan una oración inmediata. Eso es intercesión. Eso es convertirse en el escudo espiritual de una familia. Pero todo esto conduce finalmente al quinto paso, el más importante de todos, el que cambia completamente la forma en que un abuelo mira su propia vida. Aceptar que la mayor herencia que dejará no es material, es espiritual. El mundo insiste en medir el legado con dinero, propiedades y bienes acumulados. Pero cuando uno acompaña a personas en los últimos momentos de su vida, descubre algo muy distinto. He visto hombres ricos partir dejando familias divididas. Y he visto personas humildes partir dejando familias profundamente unidas. La diferencia nunca estaba en el banco, estaba en el alma. Un abuelo puede dejar algo mucho más poderoso que una casa o una cuenta de ahorros. Puede dejar una memoria espiritual. Puede dejar el recuerdo de alguien que oraba, que bendecía, que hablaba de Dios con naturalidad. Y ese tipo de herencia no se divide cuando alguien muere, se multiplica. Quizás por eso cuando un abuelo pone su mano sobre la cabeza de un nieto y dice una oración sencilla, algo invisible ocurre. Tal vez el niño no lo entiende en ese momento. Tal vez incluso se avergüenza un poco delante de sus amigos. Pero años después, cuando la vida se vuelve difícil, ese recuerdo vuelve. Y de repente esas palabras se convierten en una brújula interior. Así es como muchas vocaciones nacen. Así es como muchas vidas cambian de dirección. No por grandes discursos, sino por gestos pequeños repetidos durante años. Por eso, si llegaste hasta aquí, quizás no fue casualidad.
Quizás esta cuaresma no llegó a tu vida solo como una tradición más del calendario. Quizás llegó como una invitación silenciosa a volver a tu lugar espiritual dentro de tu familia. No como alguien del pasado, sino como alguien que todavía tiene un papel decisivo en el futuro de los que vienen detrás. Porque al final de todo, cuando pase el tiempo y la vida avance, tus nietos probablemente no recordarán cuánto dinero dejaste ni cuántas cosas acumulaste, pero recordarán algo mucho más profundo. Recordarán si hubo alguien en la familia que oraba por ellos. Y muchas veces ese alguien fue el abuelo. Hay una pregunta que duele más de lo que la gente admite. Una pregunta que muchas mujeres se hacen en silencio mientras sonríen frente al mundo, pero que en realidad les rompe el corazón por dentro. Y es esta: si estoy haciendo las cosas bien, si estoy buscando a Dios, si estoy tratando de ser una buena persona, entonces ¿por qué estoy sola? Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque la respuesta no es la que el mundo te ha enseñado, no es la que esperas escuchar, y sin embargo, es exactamente la que puede cambiarlo todo. Porque lo que nadie te explica es que no toda soledad es pérdida. Algunas soledades son limpieza, son cirugía espiritual, son decisiones divinas que duelen en el momento, pero que están evitando un daño mucho mayor que todavía no puedes ver. Y eso lo cambia todo, porque de pronto ya no estás siendo rechazada, estás siendo protegida, pero claro, eso no se siente así cuando estás en medio del proceso, ¿verdad? Se siente como abandono, como silencio, como vacío, y es ahí donde muchas se rompen sin darse cuenta de lo que realmente está pasando. Porque mientras tú piensas que te están dejando sola, Dios está quitando de tu camino a personas que no podían caminar contigo hacia donde Él te quiere llevar, y eso crea una tensión brutal, porque el corazón humano se apega, se acostumbra, necesita compañía. Pero el alma, cuando empieza a despertar, ya no puede tolerar lo que antes aceptaba. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Una que no todos están dispuestos a atravesar. Y entonces ocurre algo extraño, algo que al principio parece injusto, pero que en realidad es una señal. Las personas que antes estaban contigo comienzan a desaparecer, pero no de golpe, sino poco a poco. Chasi chomo si ya no enchayaran en tu vida, como si hubiera una distancia invisible que no sabes explicar. Y te preguntas qué hiciste mal, pero la respuesta es incómoda. No hiciste nada mal, simplemente cambiaste, creciste, evolucionaste. Y eso tiene un precio, porque la luz, aunque suene bonito decirlo, incomoda a quienes no quieren cambiar, incomoda a quienes viven en la misma oscuridad que tú decidiste dejar atrás, y por eso se alejan, no porque tú estés mal, sino porque ya no pueden permanecer donde hay verdad. Y esto duele más de lo que parece, porque no solo pierdes personas, porque pierdes versiones de tu vida, recuerdos, rutinas, identidades que creías tuyas, pero que en realidad estaban atadas a un lugar del que ya estás saliendo. Y aquí es donde muchas cometen el error más grande. Vuelven atrás, bajan su nivel, apagan su luz para no sentirse solas, pero lo que no entienden es que esa soledad no era un castigo, era una transición, era el espacio necesario para algo nuevo, algo mejor, algo más alineado con quien realmente estás destinada a ser. Pero eso requiere paciencia, y la paciencia es justamente lo que más cuesta cuando el corazón se siente vacío. Porque sí, hay noches en las que te preguntas si todo esto vale la pena, si no, sería más fácil conformarte, aceptar menos, volver a lo conocido, pero ahí es donde ocurre el punto de quiebre, porque si decides quedarte firme, si decides no traicionarte solo por no estar sola, entonces algo dentro de ti empieza a fortalecerse de una manera que no se puede explicar, y es ahí donde comienza el verdadero cambio. Porque una mujer bendecida no es la que tiene todo resuelto, es la que decidió
no venderse por menos de lo que sabe que merece, incluso cuando eso significa caminar sola por un tiempo, y ese tiempo es lo que nadie te advierte. Puede ser largo, puede ser incómodo, puede hacerte dudar de todo, pero también es el periodo donde se construye algo mucho más profundo que cualquier relación superficial, tu identidad. Y aquí está la clave que lo cambia todo cuando una mujer deja de buscar su valor en quien la acompaña y empieza a encontrarlo en quien la creó. Deja de mendigar amor y empieza a elegirlo. Deja de conformarse y empieza a discernir. Deja de depender y empieza a sostenerse por sí misma, pero no desde el orgullo, sino desde una seguridad que viene de algo mucho más grande. Porque cuando entiendes quién eres realmente, cuando de verdad lo entiendes, no solo lo repites, ya no te quedas donde no te valoran, ya no persigues a quien no te elige, ya no te rompes por quien no te cuida. Y eso, aunque suene poderoso, también tiene una consecuencia que pocos mencionan: te vuelves más difícil de encontrar, porque ya no encajas en cualquier lugar. Y entonces pasa algo curioso. No es que haya menos personas en el mundo, es que hay menos personas que pueden estar a tu altura emocional, espiritual, mental, y eso reduce las opciones, pero aumenta la calidad. Aunque claro, ese aumento no se ve de inmediato. Primero viene el silencio, primero viene el espacio vacío, primero viene esa sensación de estar sola, pero no abandonada. Porque en medio de ese silencio, si tienes el valor de quedarte, empiezas a escucharte, empiezas a entenderte, empiezas a sanar cosas que ni siquiera sabías que estaban rotas, y ahí es donde muchas huyen. Porque enfrentarse a una misma es más difícil que enfrentar la soledad. Pero las que se quedan, las que atraviesan ese proceso, salen completamente diferentes. Y no porque alguien llegó a rescatarlas, sino porque dejaron de necesitar ser rescatadas. Y eso cambia completamente la dinámica de su vida, porque ahora ya no buscan compañía para llenar un vacío, buscan conexión desde la plenitud, y eso es un nivel completamente distinto, uno al que no todos pueden acceder. Pero aquí viene lo más interesante, porque justo cuando crees que ya entendiste por qué estás sola, aparece una nueva capa, una más profunda, una que tiene que ver no solo con lo que dejaste atrás, sino con lo que viene adelante. Y es ahí donde muchas se confunden otra vez, porque empiezan a preguntarse si ya hice el trabajo, si ya crecí, si ya sané. Entonces, ¿por qué sigo caminando sola? Y la respuesta es más incómoda de lo que imaginas. Porque a veces no sigues sola por falta de amor, sigues sola porque Dios todavía te está afinando para que no confundas compañía con destino, y esa diferencia es enorme. Hay personas que llegan para distraerte, otras para probarte, otras para mostrarte lo que ya no puedes aceptar, pero muy pocas llegan para construir contigo lo que el cielo realmente diseñó. Y mientras no aprendes a distinguir unas de otras, el riesgo no es quedarte sola. El riesgo es abrirle la puerta a lo que parece correcto, pero en realidad viene a retrasarte. Por eso hay temporadas en las que una mujer bendecida siente que todo se volvió más selectivo, más estrecho, más silencioso, porque ya no puede entrar en cualquier conversación, ya no puede sostener cualquier dinámica, ya no puede llamar amistad a lo que solo era costumbre, ni amor a lo que solo era dependencia. Y ese despertar es precioso, sí, pero también es doloroso, porque ver con claridad significa dejar de engañarte, y cuando una mujer deja de engañarse, ya no vuelve a tolerar lo que antes justificaba por miedo a quedarse sola. Entonces empieza otra batalla, una más interna, más profunda, más difícil de explicar, porque ahora ya no estás luchando contra personas equivocadas.
estás luchando contra tus propios impulsos de regresar a lo conocido. Porque el alma dice espera, pero la herida dice conformate. El espíritu dice discierne, pero la ansiedad dice acepta cualquier cosa antes de dormir otra noche con este vacío. Y ahí se define mucho más de lo que parece. Porque en ese momento no solo eliges una persona o una relación, eliges el tipo de vida que vas a permitir sobre tu historia. Y aquí es donde muchas mujeres bendecidas son malinterpretadas. Desde fuera parecen exigentes, frías, lejanas, incluso orgullosas, pero lo que pocos entienden es que no están rechazando el amor, están rechazando el caos disfrazado de amor. Ya no quieren promesas bonitas con intenciones vacías. Ya no quieren presencia intermitente, cariño a medias, respeto condicionado, atención temporal. Y como el mundo moderno se ha acostumbrado a relaciones rápidas, ambiguas y superficiales, una mujer que pide verdad, coherencia y propósito parece extraña, pero no porque esté mal, sino porque recuerda un estándar que muchos ya olvidaron. Y eso la deja sola muchas veces, pero no una soledad amarga, sino una soledad lúcida, una soledad que duele, sí, pero que también ordena. Porque cuando dejas de participar en lo superficial, en el drama, en el chisme, en la comparación constante, inevitablemente te sales de muchos círculos. Y eso se siente, porque de pronto ya no te invitan tanto, ya no te buscan igual, ya no encajas en las mismas mesas. Pero la pregunta verdadera no es ¿por qué te dejaron fuera? La pregunta es si de verdad querías seguir perteneciendo a lugares donde tu paz tenía que pagarse con tu dignidad. Porque hay amistades que solo funcionan mientras participas en lo que te contamina. Hay grupos que te reciben mientras te parezcas a ellos, mientras critiques, mientras compitas, mientras sostengas la misma energía rota que todo se ha normalizado. Pero en el momento en que decides vivir con más paz, con más verdad, con más respeto por ti misma, te conviertes en una incomodidad. Y no porque hagas algo malo, sino porque tu sola presencia expone lo que otros prefieren no revisar. Y eso también pasa en la familia, y casi nadie habla de eso con honestidad, porque a veces una mujer empieza a sanar y en lugar de ser celebrada, es señalada. Empieza a poner límites donde antes había abuso emocional, empieza a decir que no donde antes obedecía por miedo, empieza a nombrar heridas que todos fingían no ver y entonces la llaman problemática, exagerada, difícil. Pero no es difícil la mujer que sana, difícil es el sistema que solo funciona si ella permanece rota. Y aquí hay una verdad que cambia la manera de ver tu soledad. Muchas veces estás sola no porque fracasaste en el amor, sino porque te atreviste a hacer un trabajo interior que otros todavía no quieren hacer. Te atreviste a mirar tus heridas, a pedir ayuda, a reconocer patrones, a romper cadenas, a dejar de culpar a todos por tu vida. Te atreviste a hacerte responsable de ti misma y eso te coloca en un nivel de conciencia distinto. Y cuando una persona cambia de nivel de conciencia, inevitablemente cambia de compañía. Porque ya no puedes conversar igual, ya no puedes relacionarte igual, ya no puedes reírte de lo que antes normalizabas, ya no puedes quedarte donde todo el mundo se entretiene evitando lo que realmente importa. Y sí, eso deja espacios vacíos, pero también abre la puerta a una clase de paz que antes no conocías. Una paz que no depende de un mensaje, de una invitación, de un te extraño, de una relación que te dé identidad. Una paz que nace cuando por fin haces las paces contigo misma. Y eso asusta a mucha gente, porque una mujer que aprendió a disfrutar de su propia compañía es una mujer difícil de manipular. Ya no entra en pánico por el silencio, ya no interpreta la soledad como un defecto. Ya no corre desesperada a llenar cada hueco emocional con ruido, pantallas, atención o vínculos improvisados. Puede quedarse en su casa un fin de semana y no sentirse menos. Puede comer sola y no verse incompleta. Puede callar y no sentirse vacía.
Y esa libertad, aunque es hermosa, también es intimidante para quienes solo saben relacionarse desde la necesidad, porque la necesidad crea dependencia y la dependencia es fácil de controlar. Pero una mujer libre no se controla con migajas, no se compra con presencia a medias, no se convence con palabras dulces sin acciones claras. Y por eso muchos se acercan, la observan, la desean incluso, pero no se quedan, porque perciben que ahí no hay espacio para juegos y entonces se apartan. Y aunque eso pueda doler por un momento, en realidad también es misericordia, porque más vale una retirada temprana que una herida profunda después. Ahora bien, hay algo todavía más hondo en todo esto, y es que la mujer bendecida no solo aprende a estar sola, aprende a escuchar. Y esa capacidad lo transforma todo, porque el mundo entero vive haciendo ruido para no escuchar nada. Pero la mujer que entra en silencio empieza a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Empieza a notar cuando una relación la drena, cuando una amistad la disminuye, cuando una oportunidad la distrae, cuando una puerta abierta no viene de Dios sino de su propia desesperación. Y ese discernimiento no nace en medio del caos, nace en la quietud. Por eso la soledad, cuando es sana, se vuelve una escuela. En ella aprendes paciencia, pero no la paciencia pasiva de quien se resigna, sino la paciencia fuerte de quien sabe esperar sin traicionarse. Aprendes a sobrevivir a tus noches más silenciosas sin volver corriendo a lo que te lastima. Aprendes a quedarte firme cuando la tentación de conformarte grita más fuerte. Aprendes a no llamar destino a lo que solo era miedo a esperar. Y poco a poco descubres que lo que parecía una pérdida era en realidad entrenamiento. Entrenamiento para no volver a romperte donde ya sanaste. Entrenamiento para reconocer el amor verdadero cuando llegue. Entrenamiento para construir desde un lugar limpio y no desde las ruinas. Porque una mujer bendecida no fue llamada solo a acompañar, fue llamada también a sostener propósito, a cargar visión, a servir desde una identidad estable. Y eso requiere preparación. Nadie edifica algo santo con un corazón apresurado, confundido y dependiente. Primero viene el vacío, después la limpieza, luego la claridad, y solo entonces llega la capacidad de elegir bien. Y aquí aparece otra verdad incómoda. No todo el mundo podrá seguir tu ritmo cuando empieces a tomarte en serio tu paz, porque la paz también exige renuncias. Exige apagar ciertas conversaciones, soltar ciertas fantasías, alejarte de ciertas personas que solo sabían encontrarte cuando estabas disponible para el desorden. Exige decir no aunque después llores. Exige retirarte aunque otros te malinterpreten. Exige confianza. Y la confianza no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra cuando no entiendes el proceso, pero aún así no retrocedes. Sin embargo, hay que decir algo con total honestidad, porque no toda soledad viene de Dios. Hay soledades que nacen del orgullo, del miedo, de heridas mal manejadas, de una dureza que se disfraza de dignidad. Hay mujeres que dicen tener estándares altos, pero en realidad han levantado muros imposibles de atravesar. Dicen que esperan lo correcto, pero en el fondo temen ser vistas de verdad. Dicen que nadie está a su nivel, pero no porque hayan crecido mucho, sino porque usan la superioridad como escudo para no ser vulnerables. Y esa parte también hay que mirarla, porque una mujer bendecida no es una mujer perfecta, es una mujer humilde, una mujer que sabe distinguir entre discernimiento y defensa, entre paz y frialdad, entre dignidad y ego. Sabe que aún necesita crecer, corregirse, sanar, pedir perdón, aprender a amar mejor. No usa la espiritualidad para esconder sus áreas rotas. No convierte su fe en una excusa para no trabajar en sí misma. Al contrario, deja que Dios la confronte, la pula, la haga más verdadera.
porque la bendición real no te vuelve intocable, te vuelve enseñable. Y cuando una mujer entra en ese nivel de humildad, algo muy poderoso sucede. Deja de vivir la soledad con amargura y empieza a vivirla con propósito. Ya no usa su tiempo para quejarse de lo que no llega, sino para convertirse en quien debe ser cuando llegue lo correcto. Trabaja, estudia, sirve, sana, ora, crece, ordena su vida, fortalece su mente, cuida su corazón, aprende habilidades, construye una vida que no necesita ser salvada por nadie. Y eso es hermoso, porque entonces si un día llega el amor correcto, no la encuentra vacía, la encuentra floreciendo. Y si ese amor tarda, ella no se detiene, porque ya entendió algo que muchas todavía no comprenden. La vida no empieza cuando alguien te elige. La vida ya está ocurriendo, ya está aquí, ya es sagrada, ya merece ser vivida con plenitud. Así que no se sienta a esperar con resentimiento. Camina, avanza, se prepara, invierte su tiempo, porque sabe que toda temporada tiene sentido cuando se pone en manos de Dios. Incluso esta, sobre todo esta. Y por eso, cuando finalmente mira hacia atrás, empieza a entender cosas que antes le parecían crueles. Entiende por qué aquella relación no funcionó. Entiende por qué aquel grupo se disolvió. Entiende por qué ciertas puertas se cerraron justo cuando más insistía. Entiende por qué tuvo que llorar tanto, por qué tuvo que quedarse sola, por qué tuvo que aprender a sostenerse sin aplausos, sin validación, sin compañía constante. Porque si no hubiera atravesado todo eso, habría aceptado menos de lo eterno por miedo a perder lo temporal. Y esa es la gran revelación. La mujer bendecida muchas veces camina sola, no porque no haya amor para ella, sino porque su vida está siendo alineada con un amor más verdadero, con una misión más clara, con una identidad más fuerte, con una paz que el mundo no sabe dar. Camina sola, sí, pero no vacía. Camina sola, sí, pero no derrotada. Camina sola, sí, pero cada paso que da en esa aparente soledad la está convirtiendo en alguien más sabia, más libre, más profunda, más capaz de reconocer lo sagrado cuando por fin aparezca frente a ella. Porque al final, la pregunta nunca fue ¿por qué estoy sola? La pregunta real era otra. Y solo cuando llegas hasta aquí puedes verla con claridad. ¿Qué está formando Dios en mí mientras camino sola? Y cuando por fin entiendes eso, todo cambia. Pero lo más impactante es que ese cambio no solo transforma tu presente, puede transformar por completo el destino de la mujer en la que estás a punto de convertirte. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, cuando sientes que por fin hiciste las paces con tu proceso, aparece la prueba más silenciosa, la de mantenerte firme cuando la espera se alarga más de lo que esperabas. Porque una cosa es aceptar la soledad cuando parece temporal, pero otra muy distinta es sostenerla cuando no sabes cuánto durará. Y es ahí donde muchas vuelven atrás sin darse cuenta, no porque hayan dejado de creer, sino porque se cansaron de esperar. Porque el tiempo, cuando no tiene respuestas claras, empieza a jugar con tu mente. Empiezas a preguntarte si realmente estás en el camino correcto o si simplemente te estás perdiendo la vida mientras otros avanzan. Ves a personas menos conscientes, menos trabajadas, menos alineadas, construyendo relaciones, formando familias, siendo felices, y entonces algo dentro de ti se sacude porque no entiendes por qué tú, que has hecho el trabajo, sigues en pausa. Pero aquí es donde la historia da un giro que pocos están dispuestos a aceptar, porque no todo lo que parece avance lo es, y no todo lo que parece retraso significa que estás perdiendo. Hay caminos que se ven llenos, pero están vacíos de propósito.
Y hay caminos que parecen vacíos, pero están llenos de preparación. Y distinguir entre uno y otro requiere una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo profundo. Porque la mujer bendecida, aunque duda a veces, aunque llora en silencio, aunque se pregunta si todo esto tiene sentido, decide no traicionarse. Decide no correr hacia lo primero que le ofrezca compañía solo para calmar el ruido interno. Decide no cambiar su estándar solo porque el tiempo pasa. Decide no negociar su paz solo para sentirse elegida por alguien que no sabe ni quién es. Y eso la fortalece de una manera invisible, porque mientras otros construyen rápido y se rompen después, ella está construyendo lento pero sólido. Y eso no siempre se celebra, no siempre se entiende, pero siempre se sostiene. Porque cuando una mujer aprende a sostenerse en Dios, deja de depender de los resultados inmediatos, deja de medir su valor por lo que tiene o no tiene, y empieza a vivir desde una certeza que no necesita pruebas constantes. Pero eso no significa que el deseo desaparezca, no significa que deje de querer amar, compartir, construir con alguien, no. El deseo sigue ahí, pero ahora está ordenado. Ya no es desesperación, es intención. Ya no es vacío, es dirección. Y eso cambia completamente la forma en la que se acerca a las relaciones, porque ya no entra desde la necesidad de ser elegida, entra desde la claridad de elegir bien. Y cuando una mujer llega a ese punto, algo muy interesante ocurre. Empieza a atraer diferente, pero también empieza a filtrar diferente. Ya no se impresiona fácilmente, ya no se deja llevar solo por palabras. Observa, discierne, espera. Y eso hace que muchos se queden en el intento porque no todos están dispuestos a sostener la coherencia que ella ahora exige. Y eso puede parecer otra pérdida, pero en realidad es una selección. Porque lo que antes llamabas mala suerte en el amor muchas veces era falta de claridad. Y lo que ahora parece escasez es en realidad precisión. Ya no hay muchos, pero los pocos que pueden quedarse tienen que ser reales. Y eso eleva el nivel de todo, aunque también eleva el tiempo de espera. Y aquí aparece otra verdad que no siempre se dice: hay procesos que no solo dependen de ti. Puedes estar lista, puedes haber crecido, puedes haber sanado, pero eso no significa que la otra persona correcta también lo esté. Y entonces la vida te pone en un punto donde ya no se trata solo de prepararte, se trata de confiar mientras todo se alinea fuera de tu control. Y eso es difícil, porque te obliga a soltar el control total. Te obliga a aceptar que no todo depende de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu crecimiento. Hay cosas que se están moviendo que no ves, hay historias que se están formando en paralelo, hay tiempos que no puedes acelerar, y aprender a descansar en eso es otro nivel de fe. Porque la fe real no es creer cuando todo tiene sentido, es permanecer cuando no lo tiene. Es seguir caminando cuando no hay señales claras. Es seguir confiando cuando la respuesta no llega. Y eso transforma profundamente a una mujer porque la saca del control y la lleva a la entrega. Y en esa entrega ocurre algo poderoso. Empieza a desaparecer el miedo a quedarse sola para siempre. Porque ya no estás viviendo desde la carencia, estás viviendo desde la plenitud. Y cuando ya no temes estar sola, dejas de tomar decisiones desde el miedo y empiezas a tomarlas desde la verdad. Y eso cambia todo. Porque ahora, si alguien llega, no lo necesitas, lo eliges. Y si se va, no te destruye, te confirma. Y si tarda en llegar, no te desespera, te prepara. Y si nunca llega de la forma que esperabas, no te quiebra, porque ya entendiste que tu vida no depende de eso para ser plena. Pero aquí viene el momento más importante de todos, el momento donde muchas historias se definen sin que nadie lo note.
Porque después de todo este proceso, después de toda esta soledad, de todo este crecimiento, de toda esta espera, llega una decisión silenciosa, una que no se anuncia, una que no se ve pero que lo cambia todo. La decisión de confiar de verdad, no a medias, no solo cuando es fácil, no solo cuando sientes paz, sino confiar incluso cuando hay silencio, incluso cuando hay incertidumbre, incluso cuando el resultado no se parece a lo que imaginabas. Porque confiar no es solo esperar que algo bueno pase, es vivir bien mientras eso llega. Y esa es la diferencia entre una mujer que solo está sola y una mujer que está siendo transformada en la soledad. Una se consume esperando que algo externo la salve. La otra se construye sabiendo que ya está siendo sostenida. Y cuando llegas a ese punto, ya no eres la misma mujer que empezó este camino. Ya no preguntas con desesperación, ¿por qué estoy sola? Ahora preguntas con claridad, ¿para qué estoy siendo preparada? Y en esa pregunta encuentras una paz que antes no conocías. Porque entiendes que tu historia no está en pausa, que tu vida no está detenida, que tu valor no está en espera, que Dios no se olvidó de ti. Que cada día que has caminado sola no fue un vacío, fue un proceso que te enseñó a sobrevivir sin depender, un proceso que te enseñó a ser paciente sin rendirte, un proceso que te enseñó a elegirte sin culpa, un proceso que te enseñó a confiar incluso cuando no entendías. Y entonces, casi sin darte cuenta, algo cambia dentro de ti. Dejas de mirar tu soledad como una herida y empiezas a verla como una etapa. Dejas de verla como un rechazo y empiezas a verla como una redirección. Dejas de verla como un final y empiezas a verla como el principio de algo que todavía no puedes ver, pero que ya está en camino. Y ahí, justo ahí, es cuando todo empieza a alinearse. Pero eso es algo que solo entiende quien tuvo el valor de no rendirse en el proceso.